en distintos conceptos, con distintas propuestas. El problema es quién instrumenta la ley de medios. Si la instrumenta un proyecto democrático, republicano, esta multiplicidad será respetuosa de la diversidad. Pero si la instrumenta un concepto del discurso único, la finalidad de la multiplicación es la subordinación a ese discurso único. Tenemos que aprender a pensar. Tenemos que capitalizar nuestros fracasos. Crecer es capitalizar los fracasos. Una persona no es interesante porque no tiene problemas. El que cree que no tiene problemas es un difunto anticipado. Lo que importa es la calidad de nuestros problemas. Debemos generar una nueva calidad problemática, porque el progresismo es esto, la posibilidad de resolver problemas conocidos y generar problemas inéditos. El verdadero progreso resuelve problemas pendientes, pero al hacerlo genera problemas inesperados. No hay progreso donde no irrumpen los problemas inesperados. Todos queremos que nuestros hijos crezcan y tengan problemas propios de su edad, si de veras los queremos. Nadie puede querer que su hijo no tenga problemas. El amor y la imbecilidad pueden ser concomitantes. Amar de veras es querer que los hijos tengan problemas interesantes y comprendan cómo la solución de lo problemático implica la irrupción de lo problemático. Cuando el progresismo es entendido de manera demagógica, se supone que el encuentro de soluciones implica la afirmación definitiva de esas soluciones. Y las soluciones son siempre circunstanciales. Pero para esto hay que partir de la idea de que tener razón es participar de la razón que nadie tiene. Porque si hay alguien que tiene la razón, el otro está de más. Hemos caído en fenómenos que son muy característicos de nuestro tiempo, dentro y fuera de la Argentina. El reemplazo del amor a la tecnología por la tecnocracia. Todos los hombres llevamos en la cintura un hacha de sílex del Paleolítico inferior adaptado que se llama celular. No podemos vivir sin él. No podemos vivir sin él. Pero ¿cómo? ¿Está usted contra la comunicación? De ninguna manera. Yo estoy a favor de la comunicación. Yo también tengo un celular en la cintura. Pero una cosa es valerse de un instrumento para afirmarse como sujeto y otra cosa es someter la propia subjetividad al hechizo del instrumento. Les cuento una anécdota que muchas veces conté y es muy buena. Oscar Wilde visitó Nueva York por primera vez a fines del siglo XIX. Y cuando allí llegó lo esperaba una muchedumbre de admiradores, entre los cuales había un grupo de empresarios que, además de ofrecerle un frondoso ramo de rosas y celebrar su presencia como gran escritor, lo llevó a un salón contiguo en el puerto y le mostró en una pared una caja de madera empotrada con dos sostenes de hierro en la parte superior, un tubo sobre los dos sostenes, una manivela lateral sobre la pared lateral derecha y un disco en el centro que iba del 0 al 9 en términos de numeración. Le explicaron que si él tomaba el tubo, se lo aplicaba al oído, movía la manivela y discaba, en menos de 1 minuto y medio estaba hablando con Boston. Y que se llamaba eso teléfono. Wilde se quedó pensativo. Y al rato preguntó, y dígame, señor, ¿hablando de qué? Claro, porque esta es la cuestión. ¿De qué vamos a hablar? Nos ha sido dado el lenguaje, pero en lugar de administrar su uso, caemos en una logorrea infinita que hace con que nos valgamos de las palabras todo el tiempo, para hablar todo el tiempo. Nos duchamos una vez por día, comemos 2 o 3, dormimos unas horas. ¿Por qué no hablamos cada tanto?
Administremos el lenguaje. La administración del lenguaje va de la mano con el cuidado de lo que decimos. El hombre no es un homo loquens, no es el animal o el hombre que habla. El hombre es lenguaje. Es lenguaje. Lo que él hace con las palabras es lo que hace de sí mismo. Si habla mal, entiende mal. Si habla mucho, su pensamiento engorda. Se grasifica. Decir lo indispensable es aprender a convivir y a dialogar. Ceder la palabra no es una amabilidad, es indispensable para poder ser. Creo yo que es fundamental que entendamos que la auténtica educación democrática, esa educación cívica fundamental que todos estamos necesitando, requiere de nuestros dirigentes otra relación con el lenguaje. Estamos hartos de no encontrar verdad en lo que oímos. Cuando las palabras se disocian de la verdad y nos son dirigidas, insultan. Insultan al que las escucha y autodenigran a quien las emplea. La gran tarea que tenemos por delante no es la construcción de la democracia republicana, sino la construcción de nuestra comprensión de lo que ella significa. Quienes estén por el pensamiento totalitario optarán por el olvido y la descalificación de este régimen maravilloso que consiste en recalcar su insuficiencia en favor de su perfeccionamiento. Quienes estén a favor de ella tendrán que reconsiderar en sí mismos hasta qué punto viven como un proyecto y como una tarea y han resuelto no durar. Gracias. Muy amable. Sí, muy bueno, muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Habíamos previsto algunas preguntas, algunos ya se anticiparon y me las hicieron, por escrito, para que el profesor Kovarlov las responda. Algunas de ellas ya prácticamente están implícitas en su excelente disertación, pero puntualmente hay tres de ellas. Primero, la opinión del 8 de noviembre, que ya lo expresó en el diario La Nación de ayer. La segunda, que va a pasar el 7D, como decíamos recién, el 7 de diciembre, con la ley de medios. Y la tercera, ¿qué opinión tiene sobre la re? Bueno, voy a tratar de responder a estas preguntas, pero sobre todo les pido, no solo a quienes las formularon, sino a todos nosotros, que entendamos cuál es el marco espiritual y cultural dentro del cual irrumpen estas preocupaciones. Por ejemplo, está bien planteada la pregunta que pregunta ¿qué va a pasar el 7 de diciembre? Tal vez la pregunta, con todo el respeto debido a quien la formuló, sea otra. ¿Qué implica el 7 de diciembre? Porque si yo les dijera lo que va a pasar, de paso aprovecho y les explico cómo vamos a vivir. Es más aún, cuánto va a vivir cada uno, ahora que el genoma humano está... No hay evidencia posible donde importe la historia. Entonces, lo que podemos preguntarnos es qué implica el 7D. Insisto, ya lo dije, pero de todas maneras lo subrayo. Si el proyecto de la ley de medios se respaldara
en un ejercicio de la política que aspire a someter el poder a la ley, respetando el valor de la alternancia y el carácter decisivo de la Constitución Nacional, creo que más allá de todo lo que pueda discutirse, y teniendo en cuenta que hubiese respeto a la libertad de expresión, que es mucho más que la libertad de prensa, si el otro en el discurso oficial estuviera considerado como alguien ineludible, esa ley debería ser aprobada por todos. Pero no es así. Esta ley hoy está instrumentada por un proyecto cuya finalidad es la reducción de la diversidad a la unidad del pensamiento sometido al poder. No se trata de no aprobarla porque en sí misma no es buena. Se trata de discutirla, cosa que no se ha hecho. ¿Por qué lo que es un proyecto de desarrollo no pasa por el campo de la discusión? Porque la finalidad no es la pluralidad de voces, sino la uniformidad de criterios. ¿Puede el gobierno llegar a hacer de este proyecto de ley de medios un proyecto triunfante y silenciar a los medios opositores? Puede lograrlo. Pero quien dé por terminada la tarea de quienes optan por el pensamiento libre, en virtud de la vigencia de esa ley, no han entendido demasiado bien que la primera tarea del pensamiento crítico es la imaginación. Hay que buscar caminos nuevos. La historia no está escrita de una vez para siempre. Hemos vivido muchos años de dictadura, de golpes de Estado, de democracias ficticias, de instrumentaciones perversas de la Constitución. Pero nuestra tarea es recordar, para ganar fuerza y tener espíritu, algo que yo recordaba esta tarde. El general San Martín encontró enormes dificultades para constituir el ejército de los Andes. Enormes dificultades. Tenía escasísimo apoyo de sus pares y en Buenos Aires, dentro de la Junta, solo Pueyrredón era el único que más o menos creía que podría tener sentido el proyecto de construir un ejército como el que San Martín quería. Hay una carta de Pueyrredón que viene a propósito del 7D, del 1E, del 1F, del 8H, de lo que quieran. Pero es indispensable recordarlo. Porque ese hombre no es el padre de la patria porque nos fundó la nación y la libertad. Ese hombre es el padre de la patria porque es el padre del proyecto de una nación que, si tenemos suerte, no va a terminar de constituirse nunca y podrá desarrollarse siempre. Le escribe Pueyrredón a San Martín. Estimado general San Martín, aquí le estoy mandando 277 mulas, 525 caballos, 4.000 rifles, 684 bayonetas. Le mando también municiones de todo tipo y le mando ropa para la construcción de los uniformes. Y déjeme de joder con esto, porque lo que usted quiere hacer es imposible. El general San Martín le dio la siguiente respuesta y la tomo como nuestro deber. General Pueyrredón, tiene usted razón. Lo que yo quiero hacer es imposible, pero es imprescindible. Sepamos estar a la altura de ese mandato. Hombres como Belgrano, como él, como Alberdi, como Vélez Sarsfield, no enfrentaron condiciones favorables para desplegar la posibilidad de que estemos sentados aquí. No olvidemos eso, porque si olvidamos eso, vamos a creer que el país nos ha sido dado como un logro y no para construirlo. Sí. No, solo quería decir
que lo que ocurrió el 8 de noviembre en todo el país fue precisamente ese reclamo al que antes me refería, de poder inscribir en el campo de la responsabilidad legal la gestión política. Una demanda que al gobierno le pidió transparencia y a la oposición protagonismo. El desafío es doble. Personalmente creo que el gobierno ha optado ya por un camino fundamental, que es sostenerse en su comprensión de los conceptos mediante una postura que es la exclusión de la diversidad de interpretaciones. La oposición, si quiere recuperar credibilidad, tendrá que poder mostrar que el cumplimiento de la ley es su preocupación fundamental y que es capaz de rebasar el campo de la segmentación en el que naufragó hasta ahora. Repito, la tarea es imprescindible y es fundamental que nosotros entendamos cuál ha sido el gran triunfo de la desarticulación del pensamiento republicano en la Argentina y que proviene de dos fuentes fundamentales en el último periodo. Una es el terrorismo de Estado, que nos inculcó a todos la convicción de que hay una parte del país que debe ser aniquilada. Junto con esto, el mismo ideal genocida en la guerrilla que nos inculcó a todos la idea de que el orden social ha de ser hijo de la violencia. Precediendo todo esto, los golpes de Estado, las demagogias, las dictaduras, desde el año 30 a esta parte. Es mucho lo que tenemos que comprender sobre nuestra dolencia cívica. No es cierto que por tener una constitución seamos hombres y mujeres constitucionales. Tenemos que aprender a comprender qué significa la responsabilidad de tener una palabra legal. Y esto solo exige de nosotros la aptitud de no desconocer que nuestra disyuntiva de hoy es entre el silencio y el diálogo. Bueno, muchísimas gracias. Muy amables por todo. Un segundito. Es interesante, quiero agradecerle personalmente a Santiago. De todo esto creo que nos queda mucho para meditar. Este no tiene que ser un punto de llegada, tiene que ser un punto de partida. Creo que a mí al menos me ha quedado muy claro que no se trata de una reacción nuestra, y tampoco se trata de un milagro, se trata de un camino que tenemos que caminarlo, que tenemos que tomar una responsabilidad. Y antes de terminar, permítanme hacer un agradecimiento en modo particular a mi esposa y a mis hijos, que son los que me soportan, porque tener un marido que se arriesga con 200 caballos el otro día, que estuvo meses cortando una ruta, realmente no es fácil soportar. Muchísimas gracias a todos ustedes y bueno, los esperamos para el lunes que viene. Vamos a tener a Claudio Fantini, al doctor Rivapose y a la licenciada Silvia Zimmerman del Castillo. Muy buenas tardes y gracias.